Señor. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta bendecida mañana. Qué privilegio más grande estar en la casa del Señor para predicar las buenas nuevas de salvación. Esta mañana Dios ha puesto en nuestro corazón que tenemos que llegar a su hogar, a la intimidad de su hogar por medio de este programa, que es una bendición de que los propietarios de la radio Café FM 90.9 nos dan la oportunidad de expandir el Evangelio a toda criatura en este mundo. Bendito sea el Señor, porque este día Dios trae una palabra preciosa para cada uno de nosotros. Pero antes de entrar en materia espiritual, vamos a orar para que sea el Señor poniendo palabras y limpiando los aires de este lugar, y le vamos a decir: amado Padre y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tenernos en este lugar que tú has provisto, Señor amado, para que cada uno de los que están escuchando la radio a esta hora abran su corazón, abran su mente y escuchen su bendita palabra. Señor, te pido que bendigas al pueblo de Dios que está decidido gracias al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y le pedimos que limpie, Señor, este lugar, que toda palabra que venga de esta boca sea para edificar, y la que no edifica, Señor, quítala, límpiala, apártala, Padre bendito, porque nosotros, como representantes de la Iglesia Evangélica Amigos de Santiago de María, este día, Señor, hemos venido con el propósito, Señor, de acercarnos cada día más a ti y acercar al pueblo de Dios a que tengan una mejor comunión contigo. Gracias, bendito Dios, porque a esta hora, Padre, solo tú tienes el poder y la autoridad de darnos la sabiduría y el entendimiento de escudriñar tu bendita palabra, Señor, y expanderla, Señor, como las naciones, porque tu palabra es santa cuando dice: id y predicad el Evangelio a todas las naciones. A esta hora, Padre, te damos las gracias. Señor, quédate con nosotros desde el principio hasta el final, porque sabemos, Padre, que solo contigo llegaremos a la gloria y a la vida eterna. Amén y amén. Bendito sea el Señor, amado pueblo, porque este día hemos venido a este lugar. Hoy nos hemos reunido para reflexionar sobre algo grande, poderoso, que es una medicina que Dios ha dado para sanar nuestros corazones y nuestras almas. Usted se preguntará: ¿de qué medicina estamos hablando? Pero es una medicina espiritual que no la encontramos en las farmacias. No se percibe en una consulta médica, amado hermano, pero tiene el poder de restaurar esas relaciones rotas que el hombre mismo tiene con Dios, y de liberarnos de las cadenas invisibles que el enemigo ha puesto y traer paz a nuestra vida. Poderoso es el Señor, porque este día estamos hablando del perdón, ese regalo divino que Dios nos ha otorgado y que también se nos pide que demos generosamente a los demás. Amado hermano, qué precioso cuando usted reconoce que tiene que perdonar, pero perdonar no es simplemente decirle: te perdono y me aparto. No, debe de ser nacido del corazón, debe de ser nacido de nuestra mente, después de escudriñar el sufrimiento que tiene a la persona cuando lleva esa carga de que se está alejando de Dios por no perdonar. El mandato de perdonar lo vamos a ver en Mateo 6, 14 y 15. Si usted tiene su Biblia a la mano, le invito a que la escudriñe. Mateo 6, 14 y 15. La palabra de Dios nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
Vea qué precioso, hermano. Aquí Jesús nos está enseñando, nos está diciendo que el perdón no es opcional. El perdón es para nosotros en el creyente, es un mandato. Dios te manda, amado hermano, amigo, que salgas de esa encrucijada de capricho que tú tienes y tienes que acercarte a Dios perdonando. La medida en la que perdonemos es la medida que seremos perdonados. No podemos, amado hermano, perdonar a medias. Eso no existe. No estás haciendo nada. Estás perdiendo tu tiempo, querido amigo, hermano. Tiene que ser del corazón, de lo interior que usted tiene que perdonar. Y si queremos también recibir la misericordia de Dios, debemos estar dispuestos, tenemos de poner todo lo que tenemos a extender esa misma misericordia a los demás, porque la misericordia de Dios es tan grande que abarca todo tu ser, desde lo más ínfimo, de lo más pequeño a lo grande que tú tienes. El perdón es bello. Y por lo tanto lo podemos catalogar como que es el sello de la gracia que recibimos y que debemos dar a otros. ¿Dónde está usted cuando se niega a perdonar? Se está apartando del camino de Dios. Porque el Señor en su palabra dice, si perdona a los que pecan contra ti, vea qué precioso. Dice, tu Padre Celestial te perdonará. No es simple y sencillamente te perdono y ya. Tenemos que pedirle a Dios el discernimiento del poder, cómo llegar y perdonar a la persona que nos ha ofendido. Hay tantos testimonios de hombres de Dios, de hombres en el mundo secular que han perdonado y han perdonado de corazón. Muchas personas, mucho pueblo, muchos hermanos se han quedado con el deseo de perdonar, pero no les ha alcanzado el tiempo porque no se han puesto en las manos del Creador. Por eso debemos de tener un sumo cuidado. Si alguien te ofende, como dice la palabra de Dios, si tú vas a llevar una ofrenda al altar y tienes algo con tu hermana, déjala ahí por un momento y regrésate, amado hermano, y ve y reconcíliate, pide perdón. ¿Por qué? Porque si no lo haces, en vano estás haciendo lo que piensas hacer, ofrendar, dar. Debe dar todo con un corazón limpio y un corazón puro. ¿Se recuerdan ustedes? Y la palabra de Dios nos dice en Mateo 18, del 21 al 35, luego cuando el Señor le dice cuántas veces tenía que perdonar al que lo ofendía. Dice, lo tengo que perdonar 7 veces. Eso es palabra, eso es letra, es escrito, pero espiritualmente el Señor le dice, tienes que perdonar 70 veces 7. Óigalo bien, eso está en Mateo 18 del 21 al 35. Leámoslo, hermano, porque para eso he venido. 18 del 21 al 35 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. 7 veces. Es muy corto, hermano. Pero el Señor le dice, no te digo hasta 7, aún hasta 70 veces 7. Espiritualmente, ¿cuánto equivale 70 veces 7? Nosotros tomémoslo como un número infinito. No tiene límites, hermano. ¿Por qué? Porque en el proceso de perdonar, nosotros sabemos que caemos en pecado a cada momento. Y si perdonamos 7 veces de ahí para allá, ¿qué nos queda? Quedamos en el mundo, quedamos mal. Pero ahora el Señor le dice, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió perdonar. Se recuerda de la parábola del hombre que perdonó. Cuando ese hombre
debía, al mercader le daría millones. Y cuando le iba a cobrar, lo tomó, lo forzó, y este hombre cayó en tierra, arrodillando, clamando, pidiendo misericordia, y se le da. Lo perdona. Eso nos puede pasar a nosotros, pero cuidado, porque nosotros podemos tener alguien que nos adeuda o algo que nosotros tenemos que conciliar. Y si nosotros hacemos como este hombre, que luego de que fue perdonado, porque no podía pagar, así que el amo ordenó que lo vendiera. Pero el Señor no se queda con nada. Oiga bien, cuando el hombre que le habían perdonado, oiga bien, le habían perdonado esa gran deuda, había un siervo de él que le debía unas cosas mínimas. Y él no tuvo misericordia, él no tuvo compasión, sabiendo que el Señor ya le había perdonado su deuda. Y lo maltrató, lo ultrajó, lo metió preso. Pero Dios no se queda con nada. Fueron al Señor, al Jesús, y le dijeron qué es lo que estaba pasando con ese hombre. Este hombre no sintió lástima por su siervo y lo humilló, lo trató mal. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le decía. Pero él no tuvo, hizo arrestar al hombre. Qué triste. Cuando algunos de otros siervos vieron que lo había arrestado, fueron hasta el rey y le contaron lo que estaba pasando con el hombre, que al que había perdonado estaba maltratando a otro por una deuda mínima. El Señor envió a este hombre a la prisión para que lo maltrataran, que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Amado hermano, tú estás viendo esto. Tú conoces esto, el ejemplo de Jesús, también lo tenemos claro. Cuando Jesús perdona y toma muchas situaciones, Jesús y el perdón. El paralítico que descendió del techo. Mateo 9, 2 al 8. Veámoslo, hermano. Qué preciosa la palabra de Dios, cómo nos habla cada uno de nosotros. Palabra de Dios preciosa. Dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico, pasó al otro lado, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido en una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te han sido perdonados. Vea, las primeras, tanto el cuerpo como el espíritu de que el hombre estaban paralizados. No podía caminar, ni reconocer a Jesús. Pero su estado espiritual de esta persona fue lo que más impactó a nuestro Señor Jesús. Vio que aquel hombre necesitaba sanidad espiritual, además de sanidad física. La salud espiritual de esta persona fue lo que más le preocupó a Jesús. Vea, dice la palabra, tus pecados te son perdonados. Si nuestro Señor Jesucristo perdonó, ¿quiénes somos nosotros, amado pueblo, para no perdonar? ¿En qué plano quedaríamos? Y si decimos que estamos en los caminos de Dios y no tenemos el concepto claro de qué es perdonar y no lo hacemos, estamos equivocados. Dice también la otra misión, como Dios, mi Jesús, en su poder y su misericordia, la mujer que fue tomada en adulterio. ¿Cuántos querían dañarla? La querían apedrear, le querían hacer tanto daño. Y lo dice Juan, capítulo 8, del 3 al 11. Qué preciosa la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Dice, y la ley nos mandó, Moisés, apedrear a tales mujeres, pues, ¿qué dices?
Jesús fue al monte de los Olivos y estaba ahí, vio el templo y todo el pueblo estaba con él, dice. Mas ellos decían tentando para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vean, hermanos, cómo culmina. Cuando Jesús se endereza, tomemos en cuenta eso que nos puede pasar a nosotros. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, y no peques más. Qué precioso. Si el Señor a esta hora te está diciendo, te está perdonando un pecado, tenemos que asumir la responsabilidad, tener nuestra mente despierta para no caer en el pecado. ¿Por qué? Porque si el Señor nos perdona, Jesús no solo enseñó acerca del perdón, sino también que demostró disposición para perdonar. ¿Por qué? El ladrón en la cruz, típico, Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23 del 39 al 43. Qué precioso. Nosotros debemos de estar prestos a no cometer errores. Lucas, el ladrón de la cruz. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, óigase bien, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repitieron estos vestidos echando suertes. Y el pueblo los estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de: a otro salvó, sálvase a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Vean, hermanos, qué triste es saber y reconocer en qué lugar estamos. Si estamos nosotros siendo acusados y Dios nos perdona, nos saca adelante, nos saca de ese fango pecaminoso que estamos y nos perdona, nosotros debemos ser sabios y no volver atrás. Porque es fuerte y duro saber cómo el hombre mismo se puede equivocar. Y para llegar a tanto, para llegar a la vida cotidiana y no tener que pedir perdón a Dios, debemos aprender a perdonar. El concepto de perdón lo podemos tener, es una cosa subjetiva y en la mayoría de las ocasiones complicada. ¿Por qué complicada? Porque nosotros no queremos aceptar que tenemos que humillarnos primero ante Dios para recibir el perdón. Desde niño, si usted se recuerda, a nuestros padres, sin afán de dañarnos, tenemos que nos han enseñado que cuando alguien nos hace algo, con o sin afán, el afán de dañar, de maltratar, tenemos el poder de otorgar nuestro perdón, quitando toda culpa. Pero sabemos que hay pasos para entender mejor todo lo que significa el perdón. Primero, tenemos que identificar la ofensa, el dolor que nos ha causado, de dónde viene todo lo que está sintiendo, pues sea que hayan herido nuestra autoestima. Y eso nos pasa, hermano, cuando nos ofenden fuertemente, nosotros no tenemos, como que nos quiebran, nos fracturan la confianza que teníamos en alguien, porque el primero que te daña, que te puede ofender, es el que te conoce. Por tanto, dice,
El dolor no es el mismo para cada uno de estas situaciones. Hay ofensas fuertes, dañinas, como alguien que ofende a su padre, a su madre, a sus hijos. ¿Cómo sale usted? Usted sale como un león herido, porque se siente mal que le hayan ofendido a su familia, a su ser, a su gente. Entonces, pero en ese momento usted tiene que identificar, hermano, el daño que le han causado, y tener eso le va a ayudar. Cuando usted identifica el dolor, le va a ayudar a trabajar en esos aspectos de su personalidad. ¿Por qué? Porque usted sabe que en ese momento, que solo por medio de la palabra de Dios usted puede otorgar el perdón, no en otra forma. Y también, hermano, hay un paso que tiene que reconocer las emociones que te causa ese dolor que te ha generado el amigo, la persona ajena. Está bien cuando se molesta, se siente enojado, triste, decepcionado, ¿cierto? Lo que no está bien es negar que estamos sintiendo todas esas emociones, porque dice, mira, te ofendió, que fulano te ofendió, que tu hermano, que tu amigo. No, yo no siento nada, pero es mentira. Entre humanos lo podemos decir que no sentimos nada, pero ante Dios no lo podemos negar. Hay en nuestro interior raíces de amargura, raíces de dolor, hay instintos de venganza, hay instintos que nos llevan a querer cometer cualquier error. Por tanto, tenemos que conversarlas unos con otros para que nos ayuden a seguir adelante. No tenemos que estar pensando que nosotros lo podemos hacer todo. No, mi hermano, no, mi amigo. Usted tiene que apoyarse en la bendita palabra de Dios, porque esa es la simiente que usted va a recoger para enriquecer, para suavizar su interior. Porque no puede andar toda la vida con ese que no puede perdonar una falta o un error que alguien le cometió. Usted tiene que hacer. Si él no viene, vaya, hermano, donde él. Y si él no le quiere perdonar, usted llegue. No se humille. Hable con la verdad y con la palabra de Dios de frente. Si nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario perdonó a los hombres que lo estaban crucificando y murió por perdonar nuestros pecados, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer? ¿Por qué tú y yo nos sentimos ofendidos y decir, yo no te perdono nunca? Eso no lo tiene que decir, porque la palabra de Dios no le manda a que usted tiene que tener esas raíces de amargura para toda la vida. Tiene que cambiar esa mentalidad. Si usted está en la palabra de Dios, humíllese, pero humíllese la palabra y escoja lo bueno de ella para llegar al momento a pedir perdón. Y primero, sabe, hermano, también debe de ser sensato consigo mismo. Perdónate a ti mismo y dejar ir el pasado. El Señor dijo que Él, cuando tú le pides perdón y le cometes tus faltas y tus pecados, dice que Él los toma y los echa a lo profundo de la mar y no se recuerda más. Si tú ya te confesaste tu pecado, ya pediste perdón, ya no te acuerdes de eso, hermano. Limpia tu interior, limpia tu vida, limpia tu mente y verás cómo el Señor está ahorita contigo. En muchas ocasiones, cuando nos sentimos heridos por alguien, pensamos que hemos hecho algo que merece ese dolor. Por lo tanto, comenzamos a culparnos de cosas sin sentido. Y esto se genera. Cuando usted ha recibido algo, usted dice, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me ofendió? ¿Por qué? No se culpe, hermano. Pida perdón. Primero diga, Señor, limpia mi mente, limpia mi corazón, purifica, dame palabras, Señor. Y entonces Dios en ese momento le está apartando esa raíz de amargura. Sea empático, hermano. Dejar que la compasión fluya dentro de ti te brindará tranquilidad.
Si usted es tranquilo y sabe que no le pasa, usted se va a llevar bien con todo el mundo que lo rodea, con sus hermanos, con sus amigos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en su trabajo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a que usted ya no tenga que cargar ese pecado, esa amargura. Dice, es necesario ser empático con todo para ponerte en tus zapatos y entender cuáles son los motivos, cuáles son sus emociones y las circunstancias, tanto en el pasado como en el presente, porque nosotros tenemos que ir trayendo de anterior por qué nuestra vida ha ido cambiando, por qué tenemos esas raíces de amargura, y si las hemos tenido, pidámosle perdón a Dios y que nos limpie y nos purifique, porque Dios en su amor te perdona incondicionalmente. Óigalo bien. Deja la compasión y la empatía, dan paso al perdón. Si usted es compasivo y se lleva bien con el pueblo, mire hermano, usted ya puede dar paso al perdón. Ya no hay que lo entretenga, que le obstruya, no hay obstáculos, no hay barreras. Dejar en el pasado lo que haya pasado. No se olvide. Olvídese de eso, olvidar el problema y concentrarnos en la solución. Bendito Dios, porque el Señor en su amor y su misericordia a eso nos ha traído, a que olvidemos el problema, olvidemos qué es lo que ha pasado en nuestra vida anterior. Pero si ahora usted piensa que usted no puede perdonar, le digo hermano, está falto de conocimiento espiritual. Tiene que llegar a él y debe de ser muy, pero muy agradecido. Gloria al Señor, porque el agradecimiento, como te habrás dado cuenta, si eres lector constante de la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos nosotros que el perdón siempre se ha ido dando paulatinamente. ¿A quién perdonó? Los hermanos Abel, Caín y Abel, ahí perdonó la muerte de uno. Sigamos adelante. Perdonó al rey David con el adulterio, con sus tantos problemas que tuvo. Y cómo le decía este hombre, llegó así y tuvo que pedir perdón y el Señor lo perdonó. A Saúl lo perdonó. Tú y yo, amado hermano, ahora debemos de enfatizar que sin la ayuda de Dios y sin la humildad del hombre, no podemos llegar al perdón en ninguna manera. Por tanto, hermano, yo te invito este día que en el amor y la misericordia de Dios pares en el tiempo y vuelve la mirada atrás. Y si hay algo en tu vida que te haya fallado, o que hayas ofendido, o que alguien te haya ofendido y no has reconciliado o no has perdonado, es ahora el tiempo que lo puedes tomar. Porque en vano es que nosotros podemos estar en una iglesia religiosamente y si no perdonamos, hermano, en vano estamos en ese momento. Ahora, dándole la gloria y la honra al Señor, ahora me está acompañando mi hermano Candelario Castro. Lo voy a dejar en un momento con él para que salude al pueblo y que amplíe a través de sus conocimientos acerca del perdón. Buen día, un saludo para todos. En esta hora un saludo de parte de Dios. Gracias al Señor por el privilegio que nos da de poder compartir con la audiencia en esta mañana. Sabemos que el mensaje de Dios es bueno y es perfecto. Amén. Y de una u otra manera Dios lleva el mensaje a muchos corazones. Quizá usted ahí donde está en esta mañana, no fue casualidad que usted haya encendido la radio o haya estado pendiente del programa.
Es el propósito de Dios para su vida. Es como Dios quiere llegar a su corazón de muchas maneras. Dios hasta este momento sigue hablando. Ha hablado, seguirá hablando a través de muchas maneras. Y qué bueno que este es un medio por el cual nosotros como Iglesia Evangélica Amigos podamos llegar hasta la intimidad de sus hogares, hasta ahí donde usted está en su hogar, recibiendo esta palabra de parte de Dios. Somos instrumentos de Dios aquí en la tierra para poder llevar el mensaje, ese mensaje de perdón, ese mensaje de salvación. Ya Dios ya hizo su parte, perdonando nuestros pecados. Ya Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nuestros pecados. Nos perdonó. Dice la palabra que éramos enemigos de Él, pero a través de Jesucristo envió ese perdón a la humanidad. Ahora, deudores somos para con Dios. Deudores cada día somos para con Él, porque nadie en esta tierra hubiese perdonado lo que Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando. Amén. Porque a diario nosotros fallamos. No importa muchas veces que estemos en una congregación, pero aún seguimos fallándole a Dios. Entonces es un gusto el poder estar en esta mañana con ustedes, el poder compartir con la audiencia de Radio Café 99. Es un gusto como Iglesia Evangélica Amigos el poder llegar también hasta la intimidad de sus hogares. Oí al hermano hablar acerca del perdón, de cómo Dios nos ha perdonado, de cómo Dios también quiere que nosotros apliquemos el perdón en nuestra vida. La Biblia habla acerca de una parábola, acerca de cómo alguien pidió clamor, pidió perdón de una deuda, y aquel hombre le perdonó. Y cuando iba por el camino, pues se encontró a un deudor y no le perdonó la deuda. Al contrario, le dijo que hasta que fuera a cárcel tenía que pagar. Entonces, si Dios nos ha perdonado, debemos de aplicar el perdón nosotros en nuestras vidas. Ya como gente cristiana, debemos de que el perdón sea un estandarte en nuestros corazones. Amén. De que el perdón lo tengamos como una bandera y que vayamos por el mundo aplicando el perdón. Porque muchas veces quizás en nuestros corazones todavía haya malos recuerdos de seres que quizás nos hicieron daño. Pero hay que saber aplicar el perdón, porque alguien nos perdonó. Alguien decidió perdonar nuestra deuda grande, una deuda grandísima. Y por ende también nosotros debemos de aplicar. Yo sé que no es fácil aplicar perdón muchas veces cuando las personas nos han dañado, cuando pues hemos sentido nosotros que hemos sido dañados y nos cuesta perdonar. Yo sé que es nuestra naturaleza humana, nos cuesta perdonar. Pero si reconocemos que Dios nos ha perdonado, de que Dios ha tenido misericordia, debemos de aplicar el perdón. No es fácil. El Señor dice, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Si te pide que lo lleves una miña, ve con él 2. Te pide prestada la capa. Entonces, el perdón debe ser un estandarte, una bandera de nosotros como gente cristiana, como gente que escudriñamos la palabra del Señor, porque la Biblia está llena de perdón. Amén. Usted lo va a encontrar de Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de perdón. Va a encontrar la palabra perdón en toda la Escritura.
muchas veces nos cuesta como gente cristiana. Entonces, aún la misma Biblia menciona que si nosotros traemos nuestra ofrenda al altar y nos acordamos que tenemos algo con alguien, alguna dificultad o algo con alguien, dejemos la ofrenda, vayamos, reconciliemos y volvamos y presentemos ofrenda. Amén. Es que la vida cristiana pareciera que fácil cuando lo queremos aplicar a nuestra manera. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, hay muchas exigencias para nosotros. Porque no podemos estar en una congregación alabando a Dios, a ese Dios de perdón, y en nosotros no haya perdón. Si en esta mañana tú tienes y ya estás listo para poder ir a tu actividad cristiana, pero si te recuerdas que tienes algo contra alguien, antes de poder acudir, ve y reconcíliate con Dios. Reconcíliate, llega a donde aquella persona de muchas maneras, a través de un mensaje, a través de una llamada o personalmente, y se accede al reconcilio, porque mañana no sabemos y nos vaya a tocar irnos con una raíz de amargura en nuestro corazón. No es fácil. Yo podría hablarte del perdón quizás toda la mañana, pero debemos de aplicar el perdón, debemos de aplicarlo en nuestras vidas. Mi hermano René no puede dejarme mentir, cuesta perdonar. Amén. Cuesta. Y más cuando hemos sido dañados grandemente, aún por nuestra misma familia, aún en las congregaciones. Quizás cuando hemos sido dañados por nuestros hijos, por nuestras parejas, por nuestra familia, por nuestros papás, por nuestros hermanos en la fe. Y querer aplicar el perdón cuesta. Porque es fácil llegar, hermano, es fácil llegar en una iglesia, pararse y alardear el perdón y decirle delante de la congregación: mira, perdóname porque te fallé. Pero al día siguiente lo mismo, al siguiente vez lo mismo. No, si vamos a perdonar es porque nos vamos a olvidar. Dios se olvidó de nuestra deuda, nos perdonó y no se recuerda absolutamente nada. Ahí tenemos un relato acerca de un joven rico que pidió su herencia, se fue, la malgastó. Y cuando regresa, papá no le echen cara, ni está esperando que... No, simplemente lo recibe, porque aquel venía ya con su corazón arrepentido. Y pide y dice: perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. No es fácil cuando uno ha sido dañado. En ese relato, papá hubiera estado molesto, pero él no esperó nada, él lo perdonó a su hijo. Entonces, amado pueblo del Señor, nosotros creemos que tenemos un Dios perdonador. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. De tal manera, en esa forma, allí iba el perdón. Allí iba el perdón. Y nosotros, como cristianos, yo sé que nos cuesta, y cualquiera diría: son cristianos, les va a ser fácil perdonar. No, cuesta, porque nuestra naturaleza es muchas veces ser vengativo. Nuestra naturaleza humana es desquitármela. Nuestra naturaleza humana está llena de orgullo, donde nos cuesta acercarnos y pedir perdón. Pero la Biblia nos exhorta a perdonar. Si alguno tiene una queja, debe de perdonar, debe de buscar el perdón. Fácil no es, pero la Biblia nos envía a poder nosotros buscar el perdón y poder perdonar también a los demás cuando hemos sido dañados, cuando hemos sido traicionados,
cuando hemos sido menospreciados. Hay que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, la palabra es clara. Nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. Y muchas veces cuesta poder aplicar la palabra a nuestras vidas. Pero si nosotros no perdonamos, podemos estar los años que queramos estar en una iglesia, en una congregación. Pero si nosotros no perdonamos, podemos tener la sorpresa de que Dios tampoco nos perdone, porque su palabra lo afirma. Amén. Fíjese, hermano, que qué precioso lo que usted hablaba de la familia, y escudriñando la Escritura se encuentra en Segunda de Crónicas 33, 12 y 13. Qué precioso. Se relata el caso de Manasés, que hizo tantas maldades contra el Señor, que quitó del pie a él todo lo que entregaron a los padres, la concesión de guardián, todo lo que aborrecía la palabra de Dios. Pero cuando se le avisa a él, o le dicen a él, le explican a él qué es lo que había generado, él dice la palabra que en la lista de reyes corruptos era él uno de los principales. Manasés estaría cerca de la cima porque tenía de todo, pero su vida le cambió, porque le llegó el momento que había ofendido tanto al Señor, que le llega el castigo, le llega la respuesta, y tan fuerte la respuesta que se encuentra agobiado, ya no hallaba por la culpabilidad que él tenía, esa culpabilidad abrumadora que le llega al hombre cuando es pecador en potencia. Él era uno de ellos. Dice que fue tan fuerte que el Señor le habla. Él llega y se agobia y le pide al Señor que le perdonara todos sus pecados. Y el Señor, en su amor, Jehová, en su gran amor, no duda en perdonarlo. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos, en este pueblo? ¿Cuántas veces nosotros le estamos fallando a nuestro Señor? No dudemos en venir a los pies de Cristo y pedirle perdón. Él no apartará su mirada. Él no alargará su brazo, sino que en su misericordia nos tomará. Así como tomó al rey David después de tanto pecado, Él lo toma y lo hace rey. Fíjese bien, después de tanto daño, el Señor en su amor, así puede ser con nosotros. Si tú crees ahora que estás mal con Dios y que Dios no te puede perdonar, humíllate ante los pies de Él y verás que Dios no se queda con nada. Dios te ama en su amor y en su misericordia. David expresa el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando él habla y le dice: Señor, no me castigues cuando estés con ira, que estés enojado, porque él sabía que el Señor en su amor lo tenía. Pero también dice la palabra que cuando el Señor castiga, castiga fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros que conocemos, o usted que conoce, o usted que va a aprender a conocer a Dios a través de la palabra, debe someterse a la misericordia de Dios. Y porque sabe que junto con Cristo, dice la palabra, somos más que vencedores. Y cuando usted perdona, ha ganado un alma. Usted está ganando poder para seguir predicando la palabra de Dios y poder predicar acerca del perdón. Dice el pecado, el perdón no elimina las consecuencias del pecado. No, las consecuencias quedan. Pero lo que usted tiene que arraigarse es que cuando usted perdona, las cosas viejas pasaron y aquí de adelante todas son hechas nuevas. Hay un cambio genuino en su interior y en su vida. Busque a Dios ahora. Y si hay algo en su mente y en su corazón que le está carcomiendo y no lo deja avanzar en la palabra de Dios, y ahora es el tiempo preciso para venir a los pies de Cristo y pedirle perdón.
Y así es, hermano René. Es, como explicaba al principio, el perdón debe de ser nuestro estandarte, nuestra bandera como cristianos. La gente no nos va a conocer porque llevemos una Biblia bajo nuestro brazo o porque vistamos cierto tipo de ropa. No nos va a conocer la gente por eso. La gente nos va a ver si en nosotros ve a Cristo. Amén. La gente va a notar si en nosotros como cristianos mostramos a Cristo. Y hoy la gente ya no le sorprende ver gente que ande con su Biblia, no. La gente se sorprende cuando los que profesamos una fe perdonamos, obramos diferente. Jesús es la mayor muestra del perdón para nosotros. Amén. Aún cuando estaba ya a minutos, a horas de poder él morir, nos dio ese ejemplo de perdón. Dice que lo crucificaron frente Pueblo. a dos hombres perversos, dos hombres que habían hecho mal, dos hombres que habían quizás asesinado. Y cuando los dos, y ahí no solamente uno, lo injuriaba, le decía, bueno, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Pero estaba uno ahí, uno que quería alcanzar perdón. Y ese uno le dice, no, le dice, nosotros estamos pagando lo que hemos hecho, pero este nada ha hecho. Esto no hizo nada. Y dice que en aquel momento él dice, uno de ellos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo en el paraíso. Le perdonó al Señor, aun cuando él... Entonces, esa muestra de perdón que nosotros vemos en Jesucristo, aun cuando era vituperado, y nosotros muchas veces, con una mala cara que nos hagan, ya no queremos perdonar. Se nos vuelve una raíz de amargura en nuestro corazón. El Señor nos mostró, Él es nuestra mayor muestra de perdón y de amor. Yo no sé si a ti que nos estás escuchando a esta hora te cuesta perdonar. El día que tú decidas perdonar, ese día prácticamente vas a salir de una jaula y vas a ser alguien libre. Porque la falta de perdón te ata, te encierra, te destruye. Pero cuando tú perdonas, cuando tú buscas el perdón, con quien sea que te haya dañado, tu vida te sientes más desahogado, más libre. Puedes caminar tranquilo. Ya no andas aquella carga sobre ti. Entonces, ¿qué quiero decirte yo en esta mañana? De que no es fácil perdonar. Pero si miras a Jesús y ves que en Jesús había perdón, yo creo que Él sí te puede ayudar, Él nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Te repito, nuestra naturaleza es no perdonar. Pero acordémonos que hay alguien que nos perdonó y nos sigue perdonando. Amén. Y nos perdonó cosas horribles. Y nos limpió y no se acordó porque las agarró y las arrojó al fondo de la mar y no se volvió a acordar de aquello que nos perdonó. Quizás un hijo te hizo daño. Te sientes defraudado como papá. Tú esperabas lo mejor de un hijo,
Pero en esta mañana quizás sea la oportunidad que te acerques a tu hijo y le digas: hijo, perdóname. Pero fue él el que me hizo daño. Sí, pero tú vas a buscar el perdón. Si tú eres un hijo y me estás escuchando en esta mañana y tus padres te han hecho daño, quizás en su amor te quisieron corregir y tú lo viste como un daño, acércate a ellos y pídeles perdón. Si eres un hijo que no ha hecho bien las cosas, que ha sido rebelde a tus papás, acércateles. Hoy que puedes buscar el perdón con ellos, acércatele y dile: papá, perdóname, mamá, perdóname, porque no he sido quien tendría que haber sido. Te falló tu esposo, acércatele, pide perdón. No espere que él te pida perdón, tú acércatele y dile: perdóname, porque yo necesito ser perdonado. Y si tú eres un oyente nada más y no has conocido la gracia y la misericordia de Dios, en esta mañana tú lo puedes hacer. Solo basta que de tu boca salga una palabra de perdón a Dios por todas tus iniquidades. Ahí quizás en tu aposento, en tu cuarto, tú puedes decirle al Señor que te perdone tus pecados. Y Él puede obrar en tu vida. Así que en esta mañana, quizás un amigo te ha defraudado, una amiga te defraudó. Busca el reconcilio, donde tú puedas llegar y que haya un perdón en sus vidas, como Cristo nos ha perdonado. Él nos perdonó. Perdonó nuestra deuda, grandísima, por cierto, grandísima. Y ya no fuimos enemigos, sino que a través de Jesucristo nos hemos acercado a Dios para poder ser amigos de Él. Porque Él nos perdonó y nos sigue perdonando. Amén. Así que en esta mañana, si Dios a través de la palabra ha llegado a tu corazón y sientes que no has sido perdonado, acércate a Jesús. Pídele perdón. Él no te va a cerrar su oído cuando tú llegues y le pidas perdón. Él quiere perdonarte. Él quiere sanarte. Él quiere restaurarte. Él quiere levantarte. Quizás te alejaste de una iglesia por A o B motivo y crees que ya no tienes perdón de Dios, y eso te encierra más en un mundo de maldad. Yo te digo en esta mañana, en el nombre del Señor, que puedes acercarte con confianza a Dios y pedirle perdón y regresar a los caminos de donde quizás un día tú te fuiste. Aquel hombre, él reconoció y dijo: no, hombre, he pecado contra el cielo, contra ti, pido perdón. Y el papá en su amor le perdonó. Así es que en esta mañana queremos dar gracias por el privilegio que nos ha dado. Gloria a Dios. Amados hermanos, qué precioso el mensaje, que también el refuerzo de mi hermano Pastor Candelario Castro. Les decimos a ustedes, hermanos, que este día la Iglesia Cristiana Evangélica Amigos está a la disposición para recibirle y que busquemos de Dios juntos. Estamos ubicados en la Colonia Molina, tras el Calvario, la iglesia del Calvario de Santiago de María. Si no tiene iglesia donde congregarse, pues nosotros estamos ahí esperándolo con los brazos abiertos, en especial nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria y la honra por todo lo que usted y yo vamos a seguir haciendo en los caminos de Dios. Les dejamos acá. Dios les bendiga siempre. Gracias a los amigos, hermanos que están al frente del programa. Les decimos que el Señor les bendiga ahora y siempre. Bendiciones a todos.